Bueno, ok, en este video de hoy hablaremos sobre lo que viene siendo la autorregulación y la metacognición en el aula y cómo desarrollar estas habilidades en nuestros alumnos. En opinión propia, podría decir que la autorregulación se refiere a la capacidad de los estudiantes como para monitorear, evaluar, controlar su propio proceso de aprendizaje. Esto podría implicar que los estudiantes sean conscientes de sus fortalezas y debilidades, establezcan algunas metas de aprendizaje y utilicen algunas estrategias efectivas para alcanzar esas metas. Implica la autorregulación, la autorreflexión, el autocontrol y la toma de decisiones informadas sobre cómo abordar los desafíos del aprendizaje. Los estudiantes autorregulados, pues, se podría decir que son capaces de identificar qué estrategias de aprendizaje son más efectivas para ellos y así ellos mismos ajustar su enfoque según sea lo necesario. Y pues la metacognición, por otro lado, se refiere al conocimiento y la conciencia de los estudiantes. Tienen acerca sobre sus propios procesos cognitivos. Implica el comprender cómo se aprende, cómo se organiza la información, cómo se resuelven los problemas y cómo se toman algunas decisiones, tanto normales como importantes. Los estudiantes que se enfocan más en lo metacognitivo son capaces de reflexionar sobre su propio pensamiento y evaluar su comprensión y rendimiento. También pueden identificar cuándo necesitan ayuda adicional o cuándo deben ajustar su enfoque de aprendizaje. Hablando, por ejemplo, en este contexto del DUA que viene siendo el diseño universal del aprendizaje, tanto la autorregulación como la metacognición son aspectos fundamentales que son importantes para garantizar que los estudiantes tengan un control activo sobre su propio aprendizaje. Al fomentar la autorregulación, los educadores o uno como maestro pueden proporcionar oportunidades para que los estudiantes establezcan metas propias, monitoreen su progreso y utilicen algunas estrategias adicionales y apropiadas para alcanzar esas metas. Al promover la metacognición, los educandos pueden enseñar a los estudiantes a ser conscientes de sus pensamientos y a utilizar algunas estrategias metacognitivas como la planificación, la supervisión y la evaluación para mejorar su aprendizaje. Al desarrollar este tipo de actividades en los estudiantes, se les puede capacitar de una mejor manera para ser aprendices independientes y conscientes de sí mismos, lo que les permite abordar algunos desafíos y unos aprendizajes muy buenos de manera muy efectiva y así alcanzar una tasa alta de éxito académico. Continuamos. Bueno, desde mi punto de vista, la autorregulación hace referencia a la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos para, valga la redundancia, regular nuestras emociones, expresarlas, también generar emociones que nos den bienestar y también fomentar lo que sería la perseverancia. Yo creo que estos son aspectos fundamentales para un maestro dentro del aula porque eh, esas esos puntos, ya sea desarrollándolos mediante estrategias, luego sí a nuestros alumnos, van a fomentar a que puedan tener un mejor crecimiento y no solo eso, sino que también ellos sepan la forma en la que se pueden comunicar con los demás, puedan expresar lo que sienten y puedan controlar también algunas emociones negativas que pueden llegar a enfrentar dentro de su vida, ya sea cotidiana, vida profesional. Y pues también los va a ayudar más que nada para que puedan desarrollarse como personas conscientes de ellos y de su entorno, de sus compañeros también, de lo que pueden llegar a sentir y pues puedan también comunicarse de mejor manera, ¿verdad? Sabemos que las emociones es un rasgo o un aspecto fundamental que se está manejando en este plan nuevo 2022. Y yo creo que es muy importante que nosotros como docentes sepamos qué estrategias o qué actividades podemos empezar a emplear para poder fomentar este tipo de dimensiones dentro del aula, ¿verdad? Y hablando de la metacognición, pues sabemos que pues, hay funciones en nosotros que son innatas,
capacidades que tenemos para comprender y predecir ya sea nuestra conducta o las conductas de las personas alrededor. También hay otras funciones o capacidades que vamos desarrollando a través de los tiempos, también con el impacto que se tiene en cuanto a algunas situaciones que se nos van presentando. Y bueno, esta capacidad nos ayuda también para entender cómo funciona nuestra mente, tal vez cómo funciona la de los demás, cómo poder comprender y cómo divisar algunas situaciones en las cuales nos vamos enfrentando. Sabemos también que la metacognición pues está relacionada con la memoria, que es el conocimiento de la capacidad de la memoria que tenemos para relacionar, contrastar conocimientos almacenados y con conocimientos nuevos. También está enfocado a la atención, porque pues hay que ser conscientes de que hay factores que dificultan la atención en los estudiantes y esto tenemos que fomentarlo para que puedan enfocarse de mejor manera. Esto también ayuda a comprender y a pensar mejor. Y bueno, yo creo que estos dos son algunos de las herramientas y de las cosas que tenemos que fomentar nosotros en el aula, ¿verdad? Para ayudar a nuestros estudiantes y que podamos tener en un futuro profesionales un poco más experimentados en cuanto al ámbito socioemocional. Y bueno, continuamos. Bueno, aquí como mis compañeros mencionaron anteriormente, la autorregulación para mí es lo que ya mencionaron, la capacidad de estudiantes para regular sus propios procesos de aprendizaje. Esto implica que los estudiantes, o sea, niños, sean conscientes de sus propias emociones, tanto de sus emociones como motivaciones, fortalezas y debilidades, y que sean capaces de ajustar su enfoque y estrategia de aprendizaje según sea necesario el contexto. Lo que podremos decir en el contexto del DUA es que la autorregulación es esencial para los estudiantes. Pueden adaptar el entorno de aprendizaje a sus necesidades individuales. También promover la autorregulación al proporcionar opciones y flexibilidad en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, se pueden ofrecer diferentes opciones de representación, como imágenes, videos, para que los niños tengan un poco más de conocimiento, ya que al momento de que están creciendo no tienen muy en claro sus emociones todavía. Y eso hace para que los alumnos elijan mejor lo que se adapta a sus estilos de aprendizaje y preferencia. También se pueden ofrecer opciones de acción y expresión, permitiendo a los estudiantes demostrar su comprensión de diferentes maneras, como a través de proyectos, presentaciones o debates, ya que estos últimos hacen que los niños saquen todo lo que sientan. Por otro lado, en la metacognición se refiere a la capacidad de los estudiantes para reflexionar sobre su propio proceso de pensamiento y aprendizaje. Esto implica que ellos mismos sean conscientes de sus propias estrategias cognitivas, que comprendan cómo aprender mejor, ser capaces de monitorear y regular su propio progreso. Lo que podremos decir acerca de esto, de la metacognición en el DUA, es que es fundamental para que ellos tomen sus decisiones, ya que son formas sobre cómo abordar una tarea o adaptar su enfoque de aprendizaje. También esto proporciona oportunidades para que ellos reflexionen sobre su propio aprendizaje. Por ejemplo, pueden ser actividades de autorreflexión en las que ellos evalúan su comprensión, identifican las estrategias que les funcionan mejor y determinen qué cambios pueden realizarse. Para mejorar su aprendizaje, también pueden incorporar momentos de retroalimentación y autoevaluación para que ellos sean conscientes de su progreso y puedan ajustar su enfoque, ya que muchas veces no tienen sobre conocimiento de qué pueden mejorar o en qué áreas de oportunidad estuvieron mal. Y estos mismos hacen que se beneficien y tengan un mejor desarrollo en el aula. Y así que continuamos.
La autorregulación es importante para los alumnos a temprana edad porque, pues, cuando estás niño no mides tus acciones o el rango que tiene de consecuencia. Entonces, es importante que se les enseñe desde chiquitos a regular sus emociones, a identificarlas también, más que nada. Y como sabemos, hay muchas actividades para que hagan esto. O sea, no es solamente como actividades con material, sino también ellos mismos pueden hacerlo en sus tiempos libres, cuando se sientan estresados o así. Algo muy simple como con la respiración los puede ayudar mucho a autorregularse en cuanto emocionalmente, como su carácter o sus acciones. Como bien sabemos, cuando nosotros exhalamos e inhalamos, por cierto tiempo nos relaja eso, o sea, esa misma función o acción del cuerpo nos relaja y nos hace sentir como en un estado de más de paz. O a lo mejor no de paz, pero ya como que hacemos las cosas con mayor cabeza. Continuamos. Bueno, mi punto de vista respecto a la autorregulación es prácticamente lo mencionado por igual mismos compañeros, que viene siendo como más que nada que implica controlar lo que viene siendo el pensamiento, las emociones, pues sentimientos en este caso, o acciones que uno hace cuando tiene ciertas emociones. Por ejemplo, hay gente que reacciona mal o tiene malos hábitos cuando está enojado o cuando está triste, se deprime y tiene acciones negativas. Entonces, más que nada es de autorregular, pues pensamientos propios, más que nada ya sea a largo plazo, porque a corto hacen acciones indebidas y pues no. Y pues en sí sería manejar emociones e impulsos, que es más lo que estoy dando a entender, que son los impulsos los que hacen que, pues en este caso, si hablamos de los niños que todavía no tienen como que mucha conciencia o toma de decisiones, pensándolas bien, realizan cosas indebidas, actúan lo que piensan o no, es más, ni lo piensan a veces, simplemente lo hacen y ya. Y pues en este caso, a veces se debe a que ellos tienen, no sé, pues desde chiquitos han vivido traumas o experiencias pues adversas de mal hábito, las cuales pueden afectar la forma de cómo aprenden, en cómo realizan las cosas y más que nada en este caso la forma en cómo se autorregulan. Y pues al no poder hacerlo y no tener pues las herramientas que necesitan ellos para poder autorregularse, pues ni equilibrar sus emociones, ni adaptarse pues al cambio o así, pues no es un resultado positivo el cual se pueda prescindir. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de estrategias que pueden aplicarse dentro del aula. El implementar, por ejemplo, la autorregulación y la metacognición del diseño universal del aprendizaje del DUA, que en sí es lo que se trata este curso, ¿verdad? Ya implicarlo en el salón de clases sería como que proporcionar unas estructuras y estrategias que nos permitan a nosotros como maestros explicar un poco mejor los temas y que aún así, y que mejor permitan a los estudiantes desarrollar estas habilidades. Por ejemplo, no sé, podría decir, una buena idea sería establecer metas de aprendizajes claras. Al comienzo de una unidad, una lección, hay que trabajar con nuestros estudiantes para establecer metas específicas y realistas, ayudarlos a comprender qué se espera que aprendan y cómo puedan medir su propio progreso hacia esas metas, enseñar alguna estrategia de autorregulación, dedicar algún tiempo a los estudiantes para poder enseñarles algunas estrategias de autorregulación como planificación, organización y la gestión de su tiempo. Hay que enseñarles cómo establecer horarios de estudios efectivos para que ellos puedan dividir su tarea, así como en grandes pasos, como pasos más pequeños y cómo establecer algunas prioridades. Fomentar la autorreflexión. Después de completar una tarea o una actividad, hay que pedir a los estudiantes que reflexionen sobre su propio desempeño, hacer alguna pregunta como que qué estrategia utilizaste para resolver este problema, cómo fue que te sentiste tú, te desesperaste, o tomaste con calma la actividad, algo así más o menos, como por ejemplo, qué funcionó bien en ti,
o no sé, qué aprendiste sobre ti mismo como estudiante. Esto ayudaría mucho a los estudiantes a tomar conciencia de sus propias fortalezas y así tener mejores áreas de oportunidad. También proporcionar retroalimentación formativa, brindar alguna retroalimentación constante y específica sobre el progreso de los estudiantes en sus propias metas. Hay que destacar sus logros y señalar áreas en las que puedan mejorar, alentar la autorreflexión y el ajuste de alguna estrategia en función de la retroalimentación recibida. Hay que recordar que al implementar una efectiva, una actividad efectiva de autorregulación y la metacognición requiere de cierto tiempo, así como también de práctica y apoyo continuo. Y uno como educador, en sí desarrollamos un papel fundamental al guiar y modelar alguna de estas actividades, así como sus habilidades, y proporcionar oportunidades y recursos para que nuestros estudiantes la desarrollen de una manera más independiente y no ocupen demasiada ayuda al realizarlo, y así se puedan conocer a sí mismos. Continuamos. Bueno, yo por mi parte considero que hay muchas estrategias que, como ya dijo el compañero, que son muy útiles y nos pueden ayudar a desarrollar muchas habilidades en nuestros alumnos dentro del salón de clases. Eh, yo considero que por los tiempos actuales hay algunas que tal vez tengan un poco más de relevancia, como lo serían la regulación de emociones, la expresión de las emociones, debido a que acabamos de atravesar toda una situación con lo de la pandemia. Fueron aproximadamente 2 años. eh, Muchos estudiantes, muchos niños de grados menores o inferiores atravesaron o empezaron su educación básica técnicamente en línea. Entonces, ellos al tener que enfrentarse tan pronto a grados un poquito más arriba, a conocimientos diferentes a los que ya están acostumbrados, pues sí les afectó mucho, no solo en lo mental, sino también en lo académico. Y yo creo que nosotros podríamos aprovechar esto, no verlo como un problema, sino más que nada como una ventana de oportunidad para poder implementar ciertas estrategias que a lo mejor en años anteriores no hubieran tenido la misma relevancia o los mismos resultados que pueden llegar a tener ahorita. Y bueno, nosotros como docentes tenemos que aprovechar la oportunidad que nos brindan estas jornadas de observación y práctica docente para poder buscar un espacio para hablar de eso con los estudiantes, ¿verdad? Eh, Tratar de fomentar lo que sería la autorregulación, ver cómo funcionan ellos, ver de qué manera responden y también pues considerar ciertos aspectos que a lo mejor ellos han atravesado, ¿verdad? Sabemos que, bueno, un docente tal vez no conoce al 100% la situación del contexto en el cual se desenvuelve el estudiante, pero sí es muy necesario ayudarlos a practicar respuestas emocionales saludables que les ayuden a ellos a experimentar alguna emoción o algo por el estilo, sin que estas respuestas lleguen a generar alguna situación de conflicto que llegue a afectar a los demás, o sus compañeros. Y pues tenemos que ayudarlos a ellos a que se hagan también de estas herramientas para que pues, en un futuro ellos puedan expresar sus emociones de manera correcta y que ellos también puedan identificar a lo mejor esos sentimientos que tal vez uno como adulto llegó a enfrentar, pero a lo mejor ellos no saben de qué se trata. Entonces, estas herramientas que tenemos nosotros que plantear o cuáles podemos disponer, pues hay que llevarlas a la práctica, ¿verdad? Y ver de qué manera nos responden dentro del aula. Y bueno, continuamos. Para mí, la metacognición es un punto muy importante acerca de esto sobre los niños y enseñarlos, porque muchos de los niños últimamente no han tenido muy bien la capacidad de reflexionar, de comprender. Siempre están ahí esperando que el profesor le diga a todos. Y eso pues, no es posible, ya que ellos mismos deben de tener esta capacidad para llegar a comprender situaciones que ellos enfrentan en su día a día, con sus compañeros,
o también en el salón de clases o con un familiar. Esto es muy importante, ya que les ayuda a pensar. También es muy importante investigar sus estilos de aprendizaje, metacognitivos, claramente, ya que dependiendo del niño va a tener un ideal diferente a otros, como no todos son iguales, algunos tienen un estilo que a lo mejor les funcione y a otros no. Eso es muy importante conocerlo, porque hay muchos que son, por decir, muy activos, que nomás quieren estar esperando a que el profesor les diga algo, y otros que sí, de plano, reflexionan, oiga, profesor, ¿por qué pasó esto? Todo eso. Eso es importante para ellos, ya que van desarrollando sus capacidades, van aumentando, y también ahí se ven las áreas de oportunidades. Por ejemplo, como mencioné anteriormente, la autoevaluación, ellos hacen que conozcan sus áreas de debilidades. Fallé en esto, pues voy a tratar de mejorar más, ya sea personalmente o académicamente. Y esto es muy importante para ellos, dado a que van entendiendo de poco en poco cómo está trabajando, se van adaptando a su estilo de aprendizaje y van a ir mejorando. Bueno, continuamos. Como bien dicen mis compañeros, la autonomía es muy importante para el alumno porque la metacognición nos dice que es importante conocer el punto de vista de cada alumno, o sea, cómo es que ellos llegan a resolver sus problemas, cómo es que ellos llegan al punto o cómo es que deciden llegar al punto en donde están, ya sea emocionalmente o en conocimientos. También nos dice que el docente debe ser más como un guía, más que, más que, pues sí, un guía, en lugar de que los alumnos dependan solamente de él, de lo que diga y acaten sus órdenes como era en la antigüedad, o sea, ciegamente. Tiene que ser más bien una especie de guía que los ayude a resolver o a llegar a hacer que cada uno encuentre su camino, por así decirlo, pero en realidad es más bien como un guía, o sea, el camino es el mismo para todos, solamente que cada uno encuentra la forma distinta de llegar al punto final. Continuamos. Bueno, para mí la metacognición es más que nada un control, pues ya sea de conocimientos, concienciación, la naturaleza de procesos de aprendizaje más que nada, porque esto puede ser desarrollado pues a base de experiencias de aprendizajes de cada quien, porque cada persona tiene pues alguna manera de realizar las cosas, de pensar, de puntos de vista, y algunas veces llega a ser de que inconscientemente. Y más que nada, si estamos hablando de los niños, por ejemplo, yo que tengo primer grado, realizan muchas cosas pues incoherentes, simplemente lo hacen por hacerlo, hablan nada más porque pueden o así, no tienen como que un proceso muy avanzado comparado con grados superiores como sexto grado, quinto grado, a lo mucho, que ellos ya tienen más así, un lenguaje más coloquial comparado con ellos. Este, un ejemplo podría ser cuando reflexionan sobre una tarea y resultan si es complicado, ¿no? Los niños nada más de primero les dicen, les vamos a encargar tarea y de volada o rápidamente dice de que, no quiero cualquier cosa. En cambio, un niño de sexto espera a que le digas o le expliques más o menos qué es lo que le vas a encargar o lo vas a poner a hacer y ya después reaccionan, vaya. Entonces, pues eso es mi opinión respecto a la metacognición. Continuamos con mi compañero. Bueno, en este caso, ya con los temas que hemos hablado y todo, en cuestión de mi salón de práctica y hablando de estos dos términos, la verdad no he tenido oportunidad de aplicarlo en el salón de práctica, pues debido al tiempo, como ahorita están con la graduación y tienen que ensayar y todo, y el tiempo está muy reducido. Pero si lo puedo implementar, si hay tiempo en este día, en el día de mañana, claro, lo puedo implementar. Pero a mí me gustaría, no sé, como tocar un tema como fomentar la colaboración y el intercambio de ideas, promover las actividades de aprendizaje colaborativo en las que pues mis estudiantes
puedan discutir y compartir diferentes estrategias que ellos utilizan para aprender, y esto les brindaría la oportunidad de aprender de los demás y así poder reflexionar sobre su propio proceso de pensamiento independiente. Eso es lo que yo trataría de implementar más en cuestión de autorregulación y la metacognición en el salón de clase. Continuamos. Bueno, yo tuve ya la oportunidad de trabajar una habilidad socioemocional con mis alumnos, que fue la expresión de las emociones. Para el desarrollo de esta actividad, bueno, yo utilicé unas botellas llenas de agua, las cuales tienen un poco de brillantina dentro. Estas son para que, por ejemplo, un estudiante que esté enfrentando alguna situación problemática o se le plantea una situación problemática, ellos agitan dicha botella, esperan a que se asiente el material dentro de ella y al fin es un tiempo que ellos tienen para tranquilizarse, relajarse un poco, respirar. Y una vez que este material se asienta al fondo, ellos ya pueden expresar lo que ellos sintieron durante esa situación o pueden también expresar simplemente sus pensamientos o lo que ellos quieran. Y bueno, con esto es utilizado más que nada para que, por ejemplo, los niños vean algo que les llame la atención y puedan expresar la forma en la que se sienten en una situación problemática. Esto ayudó mucho debido a que, bueno, mis alumnos realmente, algunos tienen ciertos problemas a la hora de expresarse o su enojo es demasiado alto a la hora de hablar con sus compañeros. Entonces, esto les ayudó un poco también para poder explicar cómo se sentían y demás, ¿verdad? Y bueno, esto fue todo de mi parte, hablando de la autorregulación. Y continuamos. En la metacognición, algo rapidito que hicimos fue una actividad de un dilema moral que tuvimos en el salón, donde un niño hizo una travesura, otro justo en el momento iba entrando y le avisaron al maestro, en eso venía detrás. Los niños se llevaron, como quien dice, de los dos niños fueron castigados sin importar. Entonces ahí les comencé a hacer un cuestionamiento de ¿creen que realmente estuvo bien? Porque muchos no supieron ni contestar. Entonces en esa habilidad, pues lo que hice fue de que empezamos a hacer preguntas, cuestionamientos, los niños empezaron a razonar un poquito más y realmente sí se les activó un poco más la metacognición acerca de esta actividad. Así que yo diría que eso fue por mi parte. Continuamos. Lo que yo apliqué fue con la misma respiración, se llama la actividad de respiración de abeja. Consiste en que en su mismo banco ellos se ponen de manera recta y se tapan los oídos y solamente se concentran en su respiración, o sea, en inhalar y exhalar. Así repetidamente hasta que logren calmarse y se concentren solamente en ellos. Y pues esto sería todo de mi parte. Bueno, yo para realizar esta actividad de la autorregulación de las emociones, más que nada, fue practicar atención en plenaria, que fue como pues, primer grado y les gusta mucho el tipo de actuaciones, obras de teatro y eso. Hicimos una obra de teatro que consistía en una situación donde aplicaba mucho los sentimientos y emociones como el enojo, la ira, y qué harían para tratar de evitar un conflicto o una discusión, lo cual fue hablarlo, dialogarlo, llegar a un acuerdo y ese tipo de cosas para que no hubiera imprevistos ni malas acciones tomadas sin uso de conciencia. Eso fue lo que utilicé yo para implementar esta habilidad. Con esto finalizaríamos en este video las opiniones respecto al tema anteriormente hablado.